Edgar, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, también abrimos con Tu Semblanza y con una canción de Alejandro Fernández que estamos escuchando, Abrázame. Muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los ciudadanos, en especial a los vecinos de Naucalpan. Pues sí, Alejandro Fernández es un autor, no digo, es un cantante que pone a los mexicanos a pensar muchas cosas. El tema de cuando uno pierde una mujer, que es algo no solo valioso moralmente para la vida, para un hombre. Y bueno, pues Alejandro, yo creo que los que nos gusta Alejandro Fernández seguramente comparten lo mismo. Nos gusta no solo su estilo, sino el tipo de letras que él interpreta. Y es la pérdida de la mamá, tocamos madera, pero bueno, una hija, en tu caso, pues por desgracia me estabas platicando que perdiste a tu esposa. Sí, pues fíjate que yo toda la vida había escuchado desde que empezó en sus orígenes Alejandro Fernández y pues no le había agarrado un sentido propiamente a las letras, ¿no? Como te decía. Pero pues finalmente cuando vives una situación personal o vives la pérdida tan grave que puede tener un hombre como es perder a la mujer que uno ama, pues empiezas a entenderle no solo a la vida muchas cosas, principalmente a las canciones, y cuando esas canciones te llegan como no solo la canción de Abrázame o como quien pierde una estrella o nube viajera, cualquiera de los temas, si te das cuenta no es una canción de un hombre que pierde por una mala relación, quizá, a una mujer. Es el tema de cuando un hombre ama a una mujer y una mujer se ha ido y ha partido y que el hombre quizá en algún momento piensa que sigue con ella o le extraña o sigue formando parte de su vida, ¿no? Eso es lo que a mí me sucede con la canción de Abrázame. Tuvimos ahí la desfortuna de tener cáncer ahí en casa, pues Fabis tuvo 3 años y medio ahí cáncer antes de partir y pues empiezas a ver la vida diferente. Procreamos 2 hijas, a Constanza y a Sofía. ¿De qué edades? Const tiene 18 y Sofía tiene 15. Y entonces, bueno, cuando su mamá partió, pues eran ellas unas pequeñas niñas. Híjole, qué fuerte. Sí, bueno, pues te das cuenta que de nada te sirve en la vida hacer, ni acumular. Fíjate, Carlos, que yo comento mucho y comparto esa historia porque en aquel entonces pues tenía la fortuna de poderme ir bien en las empresas, en las actividades, incluso era la 3ª vez diputado. Y cuando federal, 2 veces federal y una local. Cuando mejor me iba y cuando estaba en un momento donde un hombre es productivo y donde te va bien no solo en tu vida o en tu actividad primaria. Claro. Ver que llega una enfermedad como ver el tema del cáncer, bueno, pues primero es una gran derrota personal y una gran derrota porque cuando un papá no puede llegar y decirle a su hija, se ha ido tu mamá, o el proceso, ¿no? Habían pasado 6 meses de que mi esposa Fabi se había partido y llevaba casi 6 meses los fines de semana viajando con mis hijas. Buscaba un lugar siempre para tratar de distraerlas, llevármelas y tratar de que no pensaran tanto en la mamá para que fuera el proceso más gradual. Pero pues un día, 6 meses después, casi comparto que me sentí derrotado, ¿no? Porque después de que eran las 10, 11 de la noche, habíamos estado todo el día danzando ahí en un pueblito, llegamos al hotel y me dice Sofi, la chiquita, me dice en ese momento, ya me cansé de viajar, ¿cuándo regresa mamá? Y ese asunto pues me cambió la vida porque me fui ese día, quizá y decirlo y sin pena, pues me fui a llorar porque pensé que era mi peor derrota que tenía en la vida, ¿no? Poderle no decir a mi hija que la mamá había partido, pues era una derrota personal que pues todavía hoy yo creo que lo peor que puede hacer un papá es tenerle que ir a decir a un hijo o una hija que mamá se ha ido. Entonces, ¿de qué te sirve en esta vida el tener fuero? ¿De qué te sirve en esta vida? Diputado federal 3 veces, pues cierto poder, ciertas relaciones, que a lo mejor, bueno, pues si no en un hospital, en otro, y ver las posibilidades, tienes cierto, pues a lo mejor presupuesto seguro de vida para poder llevar al mejor tratamiento, pero no. Es correcto, ¿no? Y fíjate que
pues aún puedes decir, bueno, tengo la posibilidad de llevar este día a mis hijas al cine, y ellas dicen, pues no tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de pensar en mamá. Entonces te das cuenta que la vida material o la vida del día a día pasa a un segundo plano cuando realmente dejamos a un lado lo que el alma siente, lo que el alma llora, lo que el espíritu está... Y madurar, porque bueno, siempre decimos cuando fallece alguien, bueno, pronta resignación. La verdad es que nunca nos resignamos a eso. Sí, pues yo creo que... Es una aceptación y una maduración, porque esa pérdida siempre va a estar. Y si en la medida que lo podamos madurar y llevar a bien y convertirlo a bien, eso es, ¿no? Pero la resignación nunca, bueno, es lo que yo pienso. Sí, Carlos, yo creo que comparto lo mismo, y los que han vivido quizá una situación conmigo compartan el mismo comentario quizá, y lo regresamos al tema de Alejandro Fernández y una canción como la de Abrázame, ¿no? Que es una canción que quedó grabada, y cada vez que cada vez que la escuchas seguramente te invade o regresa algún recuerdo, un sentimiento, a ese mismo sentimiento, mueve una emoción de algo que tú puedas tener o no. Bendito sea Dios, en mi caso, bueno, pues tuve la bendición de volverme a casar, de tener una gran esposa también. Papá dice, eres muy suertudo, tuviste un gran ángel, sí, y hoy te llega otro ángel, una esposa también maravillosa, y que hemos aprendido a convivir con mami Fabis y la mamá de mis hijas, y la mamá ahora también de Natalia y de Lili. Entonces los 6 vivimos también pensando que para nosotros es muy natural también convivir y hablar de una persona que está presente todos los días con nosotros. Seguramente así será, y será para mis hijas. Una relación madura, porque también correcto, por parte de tu nueva esposa, bueno, pues también esa aceptación de que pues tenías una esposa y tienes 2 hijas de tu exmujer, ¿no? Entonces, pues, ahí la maduración de todo mundo. Y qué padre, qué padre. Y ahora este nuevo reto. Sí, porque fíjate que ya de por sí, bueno, cuando tienes una familia y tienes tu esposa y los hijos, y a veces en un mismo matrimonio, en una misma familia nuclear donde son la misma sangre, a veces quizá algunas cosas no se puedan llevar tan fáciles, pues menos cuando tú tienes una situación de esta naturaleza. Y bueno, pues yo creo que ahí también para mí lo afortunado es haber encontrado no solo a una esposa, sino también a una mamá de mis hijas, que aunque biológicamente no es la mamá de ellas, siempre hay el cariño y la fraternidad, que creo, Carlos, que no hay nada como eso. Siempre cuando amas algo, pues siempre tendrás el amor, todo es posible, todo, ¿no? Muy bien, estamos platicando con Edgar Olvera, alcalde electo en Naucalpan, una trayectoria muy sólida en el Estado de México. Y ahora ya había sido candidato a alcalde, sí, de por Naucalpan en el 2009. ¿Con quién era? ¿Con Azucena? Con Azucena Olivares. Mira nada más. Y ahora, bueno, pues también estuvo interesante desde la interna para designar al candidato a la alcaldía de Naucalpan. Estuvo muy interesante. Pues como en todo, pues unos les gusta, otros no les gusta, unos se enojan, otros están contentos, pero la candidatura la tienes tú, y tú sales triunfador ahora en Naucalpan. El PAN regresa a gobernar Naucalpan, uno de los municipios más importantes del Estado de México y del país. Pues sí, sin duda. Fíjate que en 2009, pues sin querer, entré una derrota al PAN, porque sin querer, quizá las condiciones en ese momento no eran las idóneas para llevar una elección donde el PAN estaba cuestionado por sus ya administraciones, 12 años de gobernar Naucalpan, estaba el costo del gobierno federal a la mitad de la elección, en fin, había una serie de cuestiones que pasaban en el país, y también los ciudadanos ya decían, queremos un cambio.
Y bueno, fue una elección complicada, yo llegué tarde, ahí sí fui designado, en esta ocasión no fui designado, fui electo por los militantes del PAN en el municipio de Naucalpan, ahí no hubo una elección, fue una designación. Y yo creo que eso de cuando hay una designación también atiende a que pues el sentimiento de un militante de un partido pues quiere elegir a sus candidatos, sí, claro, a sus autoridades internas del partido. Y yo creo que eso contó mucho. En Naucalpan no hubo una designación de candidatos. En Naucalpan, en el partido, tuvimos una elección interna y competimos internamente con otros 2 candidatos, que después ellos 2 cerraron juntos, que era el caso de mis compañeros Manuel Gómez Morín y José Luis Durán, y al final termina en una candidatura en donde los militantes me apoyan. Te apoyan. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando contigo. Amigos, no les cambien. Regresamos a Contacto Ciudadano. Contacto Ciudadano. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, but there's no room. Amigos, y regresamos a Contacto Ciudadano. Estamos platicando con el alcalde electo en Naucalpan, Edgar Olvera. Vienes a la candidatura, que llegas tarde, me estabas platicando. Sí, pues en el 2009 llegué tarde a la candidatura, contendía contra Susana Olivares, como bien lo señalabas, y bueno, pues en el proceso pues no fue una elección fácil, hubo muchas situaciones de fondo, pero también la ciudadanía nos castigaba con el voto. Hubo una cantidad muy grande de votos blancos y también un costo de la administración que en ese momento encabezaba José Luis Durán, también, por qué no decirlo, pues en donde ellos ya también estaban cansados los ciudadanos de los gobiernos. También azules. Venías de diputado federal. Sí, pues en ese momento era diputado federal por segunda ocasión, había sido diputado federal suplente, luego propietario en el 97-2000, y luego fui nuevamente diputado federal 2006-2009 y diputado local 2003-2006. De que decir, le entiendes y le conoces, me queda claro. Y fíjate aquí la diferenciar, ¿no? Esta fue mi quinta campaña. He tenido también la fortuna de poder ser apoyado por los ciudadanos. Esta fue la cuarta vez que gané. He ido por mayorías, todavía no conozco que es una plurinominal. Digo yo que ojalá. O sea, todas han sido por mayoría, por elección. Digo que ojalá que antes de que desaparezcan las pluris todavía nos toque una. Para saber qué se siente, ¿no? Pero pues siempre hemos ido a dar la cara, ¿no? No solo con los militantes del partido, obviamente con los ciudadanos y principalmente con ellos para dar la cara y pedirles el voto. Planeamos una campaña muy organizada, muy bien estructurada, en donde nosotros simplemente en los tiempos 33 días que tuvimos de campaña, estuvimos cerca del ciudadano, nos preparamos, Carlos, incluso físicamente, tuve que bajar 16 kilos para poder estar en un peso idóneo en la campaña. Empecé 1 año y medio antes, empezaba a compartir 88 kilos y llegué a la campaña con 72 para poder caminar, correr todos los días, poder llegar para caminar 6 kilómetros diarios, para tener contacto con los ciudadanos y tener el aguante físico para poder llegar a una campaña. O sea, tú ya estabas preparado 1 año antes, tenías muy claro que querías regresar a gobernar el estado el municipio de Naucalpan, en el estado de México. Pues mira, tenía muy claro que había que ir a hacer algo, porque de plano las administraciones que en ese momento habían llevado, la de Susana Olivares es una administración municipal muy cuestionada, muy mala. Por todos nosotros vimos que a los ojos de los ciudadanos fue una administración donde hubo corrupción, hubo desatinos y hubo muchas situaciones que el ciudadano cuestionó. De entrada, el 1 de enero, cuando entra el alcalde, también que repite el PRI, pues afuera los empleados, en manifestación, porque no se les había pagado, ¿no? Sí, pues me parece que hay cosas... Con David Sánchez, también cuando entra se las encuentra duras. Pues hay cosas que en el ejercicio del gobierno no se pueden ocultar, Carlos. Y estas 2 administraciones, la actual y la anterior, dieron mucho de qué hablar, no resolvieron las cosas de fondo que requerían y necesitaban los naucalpenses. Y bueno, pues yo simplemente fui y me acerqué, me preparé porque pensé que las cosas no estaban bien y que había que llegar con un proyecto innovador,
que renovara el ánimo de vivir en calidad de vida en Naucalpan. No tiene sentido vivir por vivir si no uno vive la vida en plenitud. Te pongo el ejemplo que hoy vengo señalando, Londres, con una calidad de vida de los ciudadanos londinenses excelente, con ingresos, una de las ciudades más caras del mundo, pero la gente en Londres vive infeliz según datos mundiales. Lo mismo pasa en Tokio. Y en México, bueno, pues a veces también nos pasamos porque extremadamente a veces ese cuatachismo, esa forma de ver tan la vida con risa, pues que por un lado está bien, de repente también nos pone en el que a todos les quizá les valga gorro que está pasando algún problema. Yo pienso entonces que es un equilibrio entre que vivas feliz y exista también el progreso y exista también la plenitud. Como dicen, ¿no? Junto con pegado, ¿no? Es correcto. No está peleado el progreso con tener una sonrisa y vivir feliz, o vivir feliz pero también progresando, ¿no? Claro. Entonces yo busqué eso en el fondo, pensé que no valía la pena estar viviendo y tener nuevas obras, nuevos proyectos y de todas maneras sentirse inseguros, sentirse de que no era el lugar idóneo para vivir, y entonces asumimos... Cuando ves que se está desbaratando. Sí, claro. Quizá cuando no era yo el más indicado para señalar si Azucena Olivares o no debió haber sido presidenta de Naucalpan, porque yo había competido con ella y yo no quería estar cuestionando cada minuto de su gobierno, pero yo en el fondo sabía que no había sido la opción correcta de los ciudadanos, porque para el tiempo me dio la razón, porque vimos que fue una administración sin rumbo, sin planeación, desasiada, y que por otro lado, bueno, pues nuevamente pasó, el ciudadano le da una oportunidad nuevamente al PRI para que vuelva a repetir Naucalpan en el 2012, y en esa situación, bueno, pues acompañaba el actual presidente de la República, en ese momento era un fenómeno, arrastraba a muchos candidatos, que quizá en el caso de Naucalpan, pues logró que nuevamente consolidara el PRI, no necesariamente el presidente municipal, ¿no? Que después David Sánchez tuvo al frente estos años. También venía de diputado federal. Él venía de diputado federal y bueno, pues quizá los ciudadanos son los más indicados para señalar qué es lo que vieron y lo que nosotros vimos como ciudadanos. Por eso nos preparamos para llevar un proyecto que fuera más claro, que tuviera más oportunidad de una mejor calidad de vida para todos la próxima década, para hacer los cambios de fondo que desde el 2009 pensábamos hacer. Hoy quizá con un poco más de madurez, con plenitud, pues llegamos a una campaña en donde fuimos a escuchar, fuimos a anteponer también el estar cerca del ciudadano, ¿no? ¿Los tiempos son perfectos? ¿Entiendes ahora? Entiendo lo que pasó, por qué no ganaste en su momento, toda tu experiencia de vida a llegar a este punto. Sí, fíjate que el orden y la disciplina quizá de uno mismo para el propio, la cultura del trabajo, el recibir una alta responsabilidad como es un gobierno en Naucalpan y en la propiedad, pues aún en una década, en años, pues el hombre cambia, tu forma de ver la vida cambia, quizá tus ideales siempre son los mismos, tus convicciones, pero las formas de visualizar hasta la resolución de ciertos conflictos quizá cambia, ¿no? Y eso es lo que nosotros fuimos a hacer en campaña, fuimos a estar cerca. Yo siempre he pensado que cuando el PAN perdió la cercanía con el ciudadano, cuando perdió la casilla, perdió el gobierno y perdió el poder. Me parece que el PAN se había alejado y había dejado de estar cerca de los ciudadanos sintieron esto y bueno, pues ese fue el resultado. Hoy le pasó lo mismo, no solo al PRI. Nosotros estuvimos cerca de los ciudadanos, escuchamos, vivimos una campaña contentos, lejos de desgastar o buscar desgastar al adversario, llegamos con propuestas muy concretas, escuchamos también las propuestas concretas de los ciudadanos y esos fueron los compromisos que hicimos para el mes de junio para llegar a una elección en donde pudiéramos llegar de la mano ciudadanos y un gobierno. Y en esta elección se da también la recuperación de Huixquilucan y en la parte del Estado de México retienen a Tizapán en esta zona y Miguel Hidalgo también el PAN la gana, entonces tienes 3 vecinos. ¿Son aliados? Pues todavía
agregamos más. Fíjate que recuperamos por un lado la Miguel Hidalgo, que gobernaba el PRD. Por otro lado, recuperamos Huixquilucan, que gobernaba el PRI. Y son vecinos, vas a una calle y ya estás dentro de Huixquilucan y de otra estás dentro de Miguel Hidalgo. Sí, tenemos varios vecinos de las demarcaciones de Naucalpan, pues no solo Azcapotzalco, Tlalnepantla, Tizapán, Quilotzingo, que ganó el PAN en Quilotzingo, ganó el PAN en Xonacatlán, que también es vecino de Xonacatlán, y bueno, el caso de Huixquilucan y de Miguel Hidalgo, que seguramente la sinergia de un punto tan importante como lo es Naucalpan, pues haya ayudado a hacer derrama también de conciencia, como ellos también han ayudado al proceso que en Naucalpan. Es decir, se pueden ayudar ambas partes de los ciudadanos en los cuestionamientos que se hacían sobre los gobiernos, y eso pues nos permite pensar a nosotros que podemos ir recuperando esa confianza perdida con los ciudadanos. De lo que nosotros sostenemos fueron buenos gobiernos del PAN en su mayor parte. También reconocemos los desaciertos que tuvimos en algunos gobiernos en lo local. El gobierno del Estado, a través de su secretario de Gobierno, pues tuvimos un enlace en comunicación ya, tuvimos una comunicación también con la presidenta municipal. Hace la semana pasada tuvimos una plática a los tres, esperando los tiempos que marca la Gaceta ya también de gobierno, que marca también ya los lineamientos de entrega-recepción. Ya no es esto ya no es discrecional, Carlos, ya hay reglas, lineamientos, como tú lo sabes, leyes que te marcan cómo debe ser una entrega-recepción, los tiempos y todo. Es decir, ya está normado. Todo listo el 1 de enero. Y simplemente pues nosotros estamos esperando ese tiempo para empezar a hacer los trabajos pertinentes. Nosotros hemos de todas maneras iniciado una comunicación con los ciudadanos para que ellos puedan denunciar, señalar lo que vemos que en algunas áreas pues están desatendiendo, quizá también algunas situaciones de desvíos de recursos, sin señalar a la presidenta municipal, porque todavía no tenemos la información correcta como para hacer una irresponsable comentario. Simplemente que nosotros hemos recibido información de las diferentes áreas de la gente que hoy hace bien su trabajo. Ya están en ese trámite de estar recibiendo información. Si me permites, vamos a un corte y regresamos para la plática. Amigos, no le cambien. Estamos platicando con Edgar Olvera, alcalde electo de Naucalpan. Nos estamos platicando que ya estás, Edgar, en la parte de recibir información de la presidencia municipal que se va. Y bueno, ¿cuándo tiene ya? Faltan algunos meses, todavía faltan 5 meses más o menos para entrar el 1 de enero del 2016. Es correcto, 4 meses y medio muy valiosos para poder conocer y saber de la posición financiera administrativa saber cómo vas a entrar, ¿no? Que vamos a recibir. Me parece que debe ser de interés de los ciudadanos y nuestro que haya comunicación clara, oportuna de lo que estamos recibiendo. Hay muchas formas de recibir, hay formas de recibir maquilladas, hay formas de recibir fabricadas, hay formas de recibir con apego a la realidad de lo que se está haciendo. Pero por más maquilladas que estén, yo creo que salen, ¿no? Sí, la idea de nosotros es que los ciudadanos estén enterados de lo que vamos a recibir. Me parece que hay responsabilidad de parte de la presidenta municipal en saber también ella que va a entregar, o su intención así me menciona, es que entregar buenas cuentas para tratar de que las cosas se lleven de manera tersa, que podamos nosotros hacer, pues si no una cacería de brujas, si no es mi intención. Pero ha habido buena relación. Pues hay comunicación y con la presidenta actual, Claudia Oyoque, y nosotros lo que estamos buscando es tratar de llevar una relación tersa en donde la primera interesada seguramente que deberá ser ella, no solo también de entregar buenas cuentas, porque nosotros, aunque no es nuestra idea y planteamiento el buscar hacer una llamada cacería de brujas, como le dicen, nosotros lo que buscamos simplemente es señalar y hacer fincamiento de responsabilidad administrativa de lo que ocupe en su momento, porque me parece que hay una alta responsabilidad, Carlos, de señalarlo. Y es que también, si tú no lo señalas, tú caes en un delito.
En algunas partes, ¿no? por supuesto, por el simple hecho de no observar. De omisión. De omisión. Uh-huh. Pero también por otro lado hay muchas formas de recibir, ¿no? ¿Ya estás pensando en tu primer círculo de colaboradores para Naucalpan? Sí, seguramente, Carlos. Fíjate que alguien que creo que va de candidato a algo y no sabe qué equipo va a llevar, pues se mete nada más a una aventura. Uh-huh. Yo hace más de un año tenía ya en mente quiénes podrían ser directores en su momento y de cada área, porque creo que esto tiene que atenderse con mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros hicimos un gabinete paralelo a la administración municipal actual, en donde le llamamos mesa plan de gobierno, en donde fuimos revisando cada área del gobierno y fuimos paralelamente viendo qué decisiones buenas o malas estaba tomando las administraciones. Llegamos también con una idea política y social de lo que se dejó de hacer y de lo que no funcionó. Nos falta una parte del rompecabezas, Carlos, que es la parte de las finanzas, porque traemos información retrasada de lo que es la posición actual. Entonces traemos informaciones del año pasado, algunos cortes que por ahí nos hacen llegar de la fecha, pero oficialmente no haber una entrega de recepción donde ya se hayan marcado en qué situación de pasivos recibimos, no solo por lo que se le debe a los proveedores, aquel consultor que me escucha, que sabe que le deben por años, que sabe que demandaron o que tienen por ahí parados las comercializaciones que dieron servicio al municipio, las situaciones de laudos, en fin, una serie de situaciones que habremos que ver y recibir en su momento y que tendremos que ir a decir, a partir de aquí, a los ciudadanos estamos recibiendo y esto es lo que recibimos en casa. Carlos, yo sabía que me metía en el tema y sabemos que por eso nos metimos, por esa situación que veíamos de desgracia para el municipio, y a eso nos metimos y por eso llegamos con un plan que estamos nosotros no solo ya terminando de integrar para llegar con acciones concretas reales, quizá algunas no muy lucidoras en el inicio, por cuestión de que hay que ordenar las finanzas, la administración. No, y aparte entras ya con un presupuesto asignado. Es una nueva cultura de tener que administrar, y entonces, bueno, se conjugan dos factores nuevos totalmente. Sí. ¿Cuáles son los mayores problemas que encuentras en Naucalpan ahora que estuviste en campaña? ¿Tu anuncio era el de los baches? Sí. ¿Sí? Fíjate que en Naucalpan, pues nosotros en campaña un anuncio que sales en las torres de no, en la explanada, como un reporte periodístico, ¿no? Sí, sin duda impactó algo, porque pues no solo Naucalpan tiene una cantidad importante de baches, de ahí voltearon también otras demarcaciones políticas a voltear a ver el bache. El tema se volvió un tema en el gobierno, porque es parte de los servicios públicos. Naucalpan tiene que resolver baches por un lado, Carlos, pero también tiene que resolver cráteres, que es casi repavimentar muchas de las avenidas principales. El tema del mantenimiento, mira, te pongo el ejemplo de los baches en las calles, no hablo de las avenidas principales, hablo de las calles que están al interior de nuestras colonias en el municipio. El calafateo. ¿Qué es calafatear? Hoy a la fecha se dejó de calafatear, que es poner chapopote a las hendiduras. Tú has de ver las placas que en la calle, cuando salíamos a jugar cascarita, fútbol, etcétera, en una calle veías que pasaba una persona con chapopote y le ponía la hendidura, y pues ese día se acababa la cáscara porque cerraban la calle, ¿no? Y bueno, pues es una medida preventiva para la hinchazón del concreto cuando hace época de calor o lluvias como ahorita en el verano. El concreto hincha, o en épocas de invierno pues también se contrae. Se necesita regresar a temas tan elementales como calafatear. Naucalpan tiene 20 años que no calafatea. Pero también a otros de prevención. Antes de llegar al cráter Naucalpan tiene 3 problemas. Por un lado tiene que tapar baches, por otro tiene que reencarpetar cráteres, y por otro tiene que hacer calles. Vivimos en nuestra zona rural, es decir, al mismo tiempo tenemos que resolver un tema de infraestructura, que es el tema de hablar de construir el drenaje quizá, o la calle de una comunidad en Naucalpan, por ser tan grande, pues es un pequeño México en 155 kilómetros cuadrados. Y por otro lado tenemos que atender ese vecino que con justa razón reclama que su bache esté tapado,
o ese industrial que dice pago un alto predial y bueno, los centros de trabajo, los desarrollos están que ni parecen, ahí sí parecen cráteres por las altas cargas de las entradas y salidas que acertadamente tú mencionas y que tienen que ver con la salida a vialidades preferentes para que el industrial también pueda tener una oportunidad de que sus mercancías salgan y entren rápido de Naucalpan. Sí, claro, sí, es el centro medular. Oye, ahí también en avenidas principales le corresponde al gobierno del Estado de México y las avenidas secundarias es del municipio o todo es del municipio. Pues mira, aquí quizá lo más importante no es a quien le toque únicamente, sino la medida integral. Me parece que Naucalpan, al igual que las 55 zonas metropolitanas del país, tiene que recaer en un proyecto conjunto tanto con el Estado como con otros municipios, como hace rato tú también lo señalabas muy bien, las demarcaciones como Tlalnepantla, Atizapán, Azcapotzalco. Tenemos que hacer un plan integral que tenga que ver con el transporte, no solo que resuelva el transporte, por un lado, el masivo del número de paisanos del Estado de México que se trasladan de un lugar a otro en el propio Estado o en el propio Distrito Federal, y por otro lado atender las temas secundarios que son pertinentes de Naucalpan, pero que un ciudadano quizá de otro municipio que transita en Naucalpan, que nos consume calidad de vida, que no factura en Naucalpan, que no le paga impuestos a Naucalpan, pero que todos los días consume nuestras vialidades. Sí. Entonces tendremos que atender, lo mismo sucede con los naucalpenses en otros municipios, entonces tendremos que atenderlo yo creo que de una manera general. Sin embargo, estamos sí pensando en algunas alternativas de reingeniería interna, porque hay lógicas que ya de transportarse, de pasar las avenidas que quizá ya no fueron alternativa. Esa calle o avenida que antes era una arteria a solucionar el tráfico, hoy se ha vuelto un problema y entonces hay que voltear a ver otros nuevos lugares para empezar a hacer la reingeniería vial que necesita los próximos años Naucalpan. ¿Vas a gobernar con una visión metropolitana? Se tiene que gobernar con las dos. Por un lado, yo hablo de un Naucalpan para los naucalpenses y he hablado de la localidad y de generar las expectativas y generar el desarrollo que los naucalpenses queremos, porque hemos sido un municipio que le ha aportado ya a este país. México le debe a Naucalpan. Tú has de recordar que no había un solo producto que dijera San Andrés Atoto, que dijera Tlatilco, Alce Blanco. Naucalpan ya por toda la vida nacional. Todas las citas que ibas a hacer ibas hacia Alce Blanco, sí, además todo Naucalpan ha aportado a México a que otros lugares de México se desarrollen. México tiene un gran compromiso con Naucalpan, le debe de regresar la federación lo que Naucalpan ya le aportó por décadas a nuestro municipio. Por eso pienso gobernar para los naucalpenses. Si tengo que tomar medidas, primero por los temas que tienen que ver con la calidad de vida de mis vecinos, primero siempre iré en la parte local, seré muy localista en los temas que qué es lo que le beneficia a Naucalpan. Claro, eso es básico, la cuestión local, de ahí parte todo. Claro. Y entiendo también perfecto que el tema de no poder vivir en un mundo en donde está habiendo sinergias, como pasa en otras partes del mundo, con asuntos que son de competencia metropolitana, habremos de ir en los temas metropolitanos en la medida que también no afecten a la vida, a la calidad de vida de los naucalpenses y que puedan darnos a nosotros pues las soluciones, que asumamos lo que necesitamos para tener, que es vivir bien. Y vivir bien para mí es darle preferencia a Naucalpan, pero sin vivir separados de la sinergia metropolitana que requerimos para desarrollarnos. Muy bien, pues Edgar, te quiero dar las gracias por acudir a este llamado de Contacto Ciudadano y platicar con nosotros, y pues que todos nuestros escuchas se enteren de... Muchas gracias a ti, Carlos, por permitirnos platicar, comentar de un tema que para los naucalpenses es importante. Muy bien, muchas gracias.